¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a esta primera clase de la asignatura Taller de Radio y Televisión, perteneciente al cuarto año de la carrera Ciencias de la Comunicación. Yo soy el profesor Walter Aguilera García. Lo primero que les recomiendo es que puedan descargar el programa de estudios. En ella encontrarán varios datos. La materia es de carácter obligatorio y tiene una carga horaria de 3 horas semanales. El contenido en cuanto a unidades programáticas es el siguiente. Unidad 1, lenguaje audiovisual y periodismo televisivo. Unidad 2, reportaje televisivo y producción televisiva. Unidad 3, programas de entretenimiento y el videoclip. Unidad 4, el noticiero televisivo. Unidad 5, el cine digital. Más abajo van a encontrar detalles acerca de los temas que vamos a ir desarrollando durante este año. También pueden encontrar mi formación universitaria, la metodología de estudios que vamos a aplicar, el cronograma académico con las unidades, las pruebas parciales y el examen final. También detalles acerca de la evaluación que vamos a aplicar, recomendaciones y consideraciones, detalles acerca del trabajo práctico y la bibliografía general que utilizamos en la materia. La clase de hoy gira en torno a los siguientes temas: lenguaje audiovisual, conceptos básicos, tomas, planos y ángulos. Para poder iniciar, tenemos que considerar que el concepto de lenguaje audiovisual se refiere a todo aquello que contempla el sonido y también la imagen. Lo audiovisual, cine, televisión, video, tienen su origen en las artes. Fundamentalmente, cuando pensamos en el sonido, hablamos de la música. También tenemos que tener en cuenta que la arquitectura con respecto a las locaciones, a los lugares de filmación, también es importante. La pintura, el dibujo, son elementos fundamentales que van a ir dando también lugar a lo que significó la fotografía. La fotografía en su proceso largo de desarrollo en blanco y negro y posteriormente la fotografía en colores. Otros elementos que forman parte del lenguaje audiovisual también son, por ejemplo, como el teatro, el diorama. El teatro por sus componentes, por su estructura, por la presentación en escena. Además, el teatro permite que exista un guión, un libreto, que es interpretado por personajes, por actores. Y que esos actores representan vidas ficticias, a veces recreando la realidad y otras veces ficcionándola totalmente. El lenguaje audiovisual en sí mismo ya aparece en la época de las cavernas, fundamentalmente desde el punto de vista visual, porque existe movimiento. Recordemos que la palabra cine viene del concepto kine, que significa movimiento, y es una combinación de imágenes estáticas que se reproducen en un segundo, varias imágenes, lo cual permite tener una sensación de movimiento. En ese sentido, la teoría de la persistencia retiniana entra a jugar un papel preponderante. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que nosotros vemos algo y esa visualización se proyecta en nuestra cabeza, digamos, un segundo más tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho ya ocurrió. Sin embargo, lo ocurrido está llegando un segundo un poquito más tarde, digamos, a nuestra cabeza y persiste un rato más. Eso también podemos ver en materiales que compartimos con ustedes, referente a la cámara oscura, por ejemplo, que se descubrió a través del tiempo y funciona exactamente como el ojo.
Estos son los conceptos básicos que requerimos nosotros comprender para poder adentrarnos al estudio de lo audiovisual. En este caso tenemos énfasis en televisión, pero también vamos a estudiar acerca de la producción del video para internet y también acerca de la producción de cine digital en este caso, con algunos conceptos básicos. Muy bien, también tenemos que saber que existen unas formas de codificar la imagen. Si nosotros hablamos simplemente de fotografía, recordemos que hay una forma de componer la imagen. Tenemos la cámara, ya sea esta compacta o una cámara profesional, y graficamos nosotros, encuadramos de una forma, captamos lo que sucede delante de la cámara de una forma. Ahí es donde nosotros ya tenemos que saber que tenemos que respetar las líneas horizontales y verticales para poder captar un encuadre correcto. En este sentido, tenemos que saber también que desde el principio ya existe un criterio de composición, o sea que nosotros decidimos la perspectiva que vamos a utilizar para distribuir los elementos dentro de la escena, de forma frontal, lateral o desde atrás. En el lugar que estemos nosotros o la perspectiva que tengamos o que utilicemos nos va a permitir componer de una u otra manera la imagen. Eso también forma parte de lo que estamos conversando en esta ocasión. Recordemos que también las tomas tienen que ver con el tiempo que nosotros grabamos, en el caso de la televisión, del video, del cine, una imagen. La toma puede ser fija o puede ser en movimiento. La toma es el tiempo que nosotros captamos la imagen. Por ejemplo, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Pero esa toma también se hace de manera fija cuando se imita la captación de la imagen como se hace en la fotografía, con una cámara fotográfica, etcétera, etcétera. Y está la toma en movimiento. La toma en movimiento se divide en distintas formas otra vez. Es cuando, por ejemplo, la cámara se desplaza hacia adelante, hacia atrás. Es una toma en movimiento con desplazamiento de cámara. Existen varios nombres que se le adjudican a estos movimientos. Eso vamos a ver también utilizando nuestro material de PDF que tenemos disponible. Acá tengo abierto. Les recomiendo que descarguen ese material movimientos de cámara. Ahí se puede ver cómo la cámara, sin desplazarse, se mueve sobre su eje. El movimiento sobre el eje es un tipo de movimiento de cámara. Entonces tenemos ahí el paneo derecho, el paneo izquierdo, el tilt up y el tilt down, la famosa toma en movimiento que se llama el traveling. El traveling fue creado por los hermanos Lumière. Estaban cansados de hacer tomas estáticas, tomas fijas. Recordemos que la cámara era muy pesada, por lo que ellos un día alzaron la cámara a un vehículo y grabaron París. Todo el recorrido lateral que hacía esa cámara, filmando las calles y desplazándose el vehículo hacia adelante, permitió que aparezca la cámara viajera o la toma en movimiento llamada traveling. El traveling se puede hacer hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Eso también vemos en el material. Cuando hay desplazamiento de cámara, estamos hablando de dolly in o dolly out o back. Si la cámara se va hacia adelante, desplazándose completamente, ese movimiento se llama dolly in. Y si va de un punto hacia atrás, desplazándose completamente, estamos hablando de dolly back. También hay tomas que se hacen en forma de grúa, con boom, pedestal. Y otro movimiento es el movimiento de la lente. Cuando nosotros usamos el zoom,
in o zoom out, acercando o alejando la lente al objeto, estamos hablando de un tipo de movimiento de cámara también. En este caso, un movimiento del lente, desplazamiento del lente. En el material también vamos a observar que existen también propuestas de planos o tamaño del encuadre. Entonces entremos ya a conversar acerca de eso. Los planos constituyen el tamaño del encuadre. Para poder apoyarnos podemos mirar nuestro PowerPoint acerca de planos y ángulos. Ahí recordemos que los planos son del tamaño del encuadre, utilizan una composición y otros elementos más que son sumamente útiles. En este sentido, los tipos de ángulos se utilizan ya sea para el cine, el video, la televisión. Hay mucha coincidencia entre este y otro sistema, vamos a decir. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Eh, Me refiero a la aplicación que se le da en el cine, es muy similar a la aplicación que se le da en fotografía estática o fija y también en televisión. El primero y más conocido es el plano general. Son imágenes en las que se intenta capturar la mayor parte de la escena posible. Normalmente se suelen hacer con el máximo angular que nos permite el objetivo. Es decir, que un plano general puede ser un plano de establecimiento, se le llama plano general largo, que nos permite ver la ciudad, por ejemplo. O el plano general donde aparece una sola persona a la que se le puede ver de pies a cabeza. Ahí nosotros tenemos un ejemplo en el PowerPoint. Se ve a una niña que está observando una canoa que está en un río, aguada, algo así. Y la composición es lateral. La nena está hacia el lado derecho, la canoa hacia el lado izquierdo, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer un plano general de un lugar con una persona incluyendo y no hace falta que todo esté centrado. De hecho que esto le da una estética mejor. El plano general o plano figura también está presente. El plano figura ocupa todo el encuadre. O sea, el sujeto se le observa al sujeto en todo el encuadre. Algunos le llaman plano entero también. Y siempre en televisión y también para reportajes y trabajo periodístico fundamentalmente se recomienda que haya un espacio sobre la cabeza, así como se ve en mi video. No tiene que estar muy aplanada la imagen pegada a la cabeza. O no tiene que haber demasiado espacio sobre la cabeza tampoco. No es recomendable eso. Bueno, el plano americano o tres cuartos es cuando se ve un poquito por encima de la rodilla, tiene que ser, porque el objetivo siempre fue que se puedan ver las pistolas del pistolero en el caso del western. Por eso se llama plano americano. Ahí tenemos un ejemplo también en la imagen. Así que quiero que vayan siguiendo esta parte de la explicación, apoyándose tanto en el PDF de movimientos de cámara como también en el PowerPoint, donde tenemos nosotros planos y ángulos. Bueno, con respecto al plano medio, este tipo de plano aparece el sujeto de la cabeza a la cintura. Exactamente donde va el cinturón, digamos, ahí se puede cortar el plano medio y la parte de arriba se tiene que ver bien la cabeza, eso es recomendable. En nuestra imagen no se ve tanto así, ¿verdad? Pero sí se ve el espacio sobre la cabeza que yo le estoy recomendando. También tenemos el plano medio corto. En el plano medio corto, en el ejemplo, tenemos más o menos eh, un plano desde el pecho hasta donde termina la cabeza. Ahí ya no hace falta dejar demasiado espacio. Si uno no quiere dejar espacio, ya no tiene que dejar sobre la cabeza, sino que se puede cortar a este nivel, así o así. Bueno, después tenemos el primer plano. El primer plano
se utiliza mucho en el cine. Eh, lo normal, según la definición, se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza. Es el más utilizado en las fotografías, un trabajo fotográfico generalmente. Hay distintos criterios, algunos cierran más, otros abren más, ¿verdad? Pero básicamente es por encima del pecho y cortando un chiquitito la cabeza, o sea, más bien el cabello, por así decirlo, ¿verdad? Con el encuadre estamos diciendo. Después está el primerísimo primer plano. Tenemos un ejemplo claro ahí, podemos hacerlo desde acá, un poquito más abajo, y haciendo la toma desde la barbilla. Eso es lo normal en cuanto al primerísimo primer plano. Entre los planos cerrados también se encuentra el plano detalle. Ahí tenemos un ejemplo de las manos, de los objetos, de partes de algo que en plano general se ve completo. Recordemos que los planos tienen una codificación y establecen un lenguaje en el audiovisual, que es lo que estamos hablando ahora justamente. Se da de la siguiente manera. Los planos generales son descriptivos. Los planos medios permiten el desarrollo de las acciones. Y los planos detalles son dramáticos fundamentalmente y nos permiten ver detalles, los planos cerrados. Planos detalles, planos cerrados, planos cortos. Esa es la denominación que suelen darles. Bueno, también tenemos los tipos de ángulos. De planos pasamos a ángulos. El plano cenital. El plano cenital se realiza desde encima del sujeto, exactamente encima de la cabeza y totalmente picado sobre la cabeza. Ahí tenemos un ejemplo en la imagen para tener más claridad. Después tenemos lo que significa el ángulo picado. Algunos le llaman plano picado, plano cenital y cosas así, ¿verdad? Nosotros le denominamos ángulos. Es más fácil diferenciar entre planos y ángulos, ¿verdad? Entonces, por más que el material diga plano o picado, recordemos que son ángulos. La visión del ángulo picado es de 45 grados aproximadamente. Es decir, que se pica la cámara así, hacia abajo, ¿verdad? Y el contrapicado va hacia arriba. De abajo hacia arriba y el picado va de arriba hacia abajo. Ahí tenemos los ejemplos en el PowerPoint también. Normalmente el plano picado se utiliza para achicar la visión del personaje que aparece en escena. Y el contrapicado cumple una función contrastante, es decir, que sería la visión de esa nena que tenemos en la imagen con respecto a la cámara o a la persona. Se utiliza mucho el contrapicado para los héroes. Por eso aparece en el ejemplo Batman, una escena de la película. El plano nadir es el plano opuesto al cenital. Sería por debajo de las piernas, ¿verdad? Pero acá le vemos a Spider-Man cayendo en picada desde un edificio tirando su telaraña. El plano dorsal también es muy utilizado por encima de los hombros siguiendo a un personaje. El sistema o modo shooter de los juegos generalmente utiliza esta visualización, esta visión. El plano escorzo. El plano escorzo es muy utilizado también, uno de los planos muy populares para las conversaciones entre dos personas. En la escena aparece la persona que escucha de espaldas y la que habla de frente con el rostro a la vista. Ahí vamos en el ejemplo. Se utiliza mucho en el cine este plano o este ángulo escorzo. El plano o ángulo perfil, hay que explicar de este plano lateral. Como su nombre indica, la cámara estará colocada a un lado del sujeto mostrando su perfil. Y ahí le vemos a Leonardo DiCaprio que está conversando. Se le ve a las dos personas de costado, de perfil.
están conversando. Es un ángulo al que se le suma un plano, digamos, un estilo de trabajo. El plano frontal o digamos, el ángulo normal también, realmente se conoce mucho más como por el nombre de ángulo normal. Es cuando nosotros vemos así exactamente de frente. Y en la imagen se puede observar detalladamente. Por supuesto que ustedes pueden hacer el repaso correspondiente porque hay más texto acá en lo que estamos conversando. Muy bien. Como les dije, ese es el plano frontal. En la imagen se ve a un niño de frente. Para ir cerrando esta primera parte de nuestra asignatura de la primera clase, recordemos que existe algo que se llama plano holandés o ángulo holandés. Para conseguir un plano holandés, se coloca la cámara inclinada hasta los 45 grados aproximadamente. Con esto se consigue una escena mucho más dinámica e inestable. En el ejemplo se ve muy inclinada la toma y se le ve al Guasón y a Batman también. En cine y televisión el tamaño del encuadre va acompañado de movimiento y es ahí donde aparecen las tomas, que es lo que nosotros explicamos en la primera parte con lo que significa el PDF eh, detallado que estuvimos repasando. Agradecido con ustedes por participar en esta primera clase. Nos volveremos a encontrar en la segunda parte, la segunda clase de esta asignatura. Así que les agradezco, les deseo éxitos y nos volveremos a encontrar muy pronto.